Que Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Yo espero en Dios se encuentren bien. Quiero compartirles una palabra que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo número 5 y versículo número 13. Isaías 5:13. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Aquí nos dice la palabra que el pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es tomar la palabra de Dios, y acumularla en nuestra mente. El conocimiento es acumular verdades de Dios en nuestra mente. La sabiduría es un poquito diferente al conocimiento, ya que la sabiduría viene luego del conocimiento. La sabiduría es tomar la palabra y poder aplicarla en nuestras vidas. O sea que la sabiduría es poder poner en práctica la palabra de Dios. Muchas veces nosotros pedimos sabiduría, mas sin embargo no nos esforzamos por tener el conocimiento de Dios primeramente, de manera que no podremos alcanzar la sabiduría. Una vez que estudiamos la palabra, una vez que escudriñamos las escrituras, entonces Dios nos da sabiduría para que podamos nosotros poner en práctica su palabra. Sin conocimiento de Dios, fácilmente somos engañados y destruidos por las mentiras de este mundo. Si no conocemos las verdades de Dios, entonces Satanás fácilmente nos puede engañar. Isaías 5:13 nos dice que el pueblo de Israel fue destruido por esa falta de conocimiento. Asimismo, nosotros, sin el conocimiento de la palabra, llegamos a ser como tamo que arrebata el viento, que va sin rumbo y guiado por las circunstancias de la vida. En el Salmos 1, del 2 al 4, nos dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Cuando meditamos en la palabra de día y de noche, llegamos a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esto quiere decir que llegamos a ser firmes, bien plantados, con raíces profundas. Y nos dice como árbol plantado junto a ¿qué? A corrientes de agua. Cuando habla de corrientes, quiere decir que hay agua en abundancia, de manera que nunca nos secaremos, sino más bien podremos producir frutos en abundancia. Nosotros necesitamos conocer a Dios, conocer sus mandamientos, conocer lo que Él espera de cada uno de nosotros, antes que podamos entonces aplicarla en nuestras vidas. Si nosotros no sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros, entonces ¿cómo podremos andar en obediencia a Él? El conocer la palabra nos libra de apartarnos de los caminos de Dios. Segunda de Corintios 2:11 nos dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que es necesario conocer cómo es que Satanás opera, para que nosotros podamos entonces reconocer sus trampas. ¿Cómo podemos nosotros conocer las artimañas de Satanás? Pues solamente a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través del conocimiento de la verdad de Dios.
ya que la verdad de Dios es la única que nos puede liberar de las garras de Satanás. En Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente a través de Cristo Jesús podemos nosotros ser libres verdaderamente. Hoy en día se habla mucho de la libertad, hay muchas protestas, muchos movimientos sociales exigiendo su libertad. Pero la libertad que el mundo habla no es la misma libertad de la que Jesús nos habla. Lo que Jesús estaba ofreciendo es la libertad verdadera, que solamente se puede obtener a través de la fe en Él. El conocimiento, dice la palabra, solamente el conocimiento de la verdad es que nos puede hacer libres. ¿Cuál es esa verdad entonces de la que nos habla? ¿Cuál es la verdad que nos va a hacer libres a nosotros? En Juan 14:6 dice, este es Jesús respondiendo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la única verdad capaz de hacernos libre es Jesús mismo, porque dice que Él es la verdad. Él es el único camino que nos conduce hacia el Padre. Jesús es el único camino que nos lleva a la salvación. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La verdad en Cristo Jesús es que Él es el único camino. Él es el único camino que nos guía hacia el Padre. El amor de Dios es ciertamente revelado a través de Jesús, ya que estando nosotros muertos en delitos y pecados, de manera que no podíamos nosotros cumplir la ley, fue Jesús entonces enviado a este mundo para que se entregara en propiciación, dice la palabra, por cada uno de nosotros. Quiere decir que Él se entregó como un sacrificio por causa de nuestros pecados, para que por medio de su sangre, esa sangre derramada en la cruz, podamos nosotros hoy en día ir a la presencia del Padre libremente. En Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando venimos a Jesús, nuestros pecados pasados, dice la palabra que Él los pasa por alto, que fuimos nosotros lavados entonces por la sangre de Él, fuimos justificados a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Y eso nos lo dice en Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en qué, en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos dice que tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con el Padre por medio de su Hijo Jesús. Ese Hijo que murió por nuestros pecados, para que pudiéramos nosotros entonces alcanzar la salvación por medio de Él. Pero entonces, ¿cómo podré yo mantenerme firme en esa fe y no desmayar? La palabra nos dice que necesitamos buscar más y más el conocimiento de Dios. Todo creyente debe desear conocer más aquel Dios en el que él cree. Deberíamos nosotros buscar el conocimiento de Dios con la misma dedicación o con mayor dedicación de la que nosotros buscamos los ingresos que nos sirven para sustentos. El libro de Proverbios nos habla constantemente acerca del conocimiento, acerca de la sabiduría, acerca de la ciencia de Dios. Nos anima a que busquemos su presencia, que busquemos su enseñanza. En Proverbios 8 nos dice: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto puedes desear no es de compararse con ella. Es necesario que entonces busquemos el conocer a Dios con dedicación y con anhelo. La palabra de Dios nos ha sido dada para que las escudriñemos y podamos conocerle más. Pero es de igual importancia que le busquemos en oración, ya que Dios nos revela los misterios de su palabra a través de su Espíritu Santo. Necesitamos estar en comunión con Dios, estar conectados con Dios, para que Él pueda entonces darnos de su conocimiento y de su sabiduría. Primera de Corintios 2 nos dice, en el versículo número 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que nos quiere decir, hermanos, en estas palabras, es que lo espiritual, o sea, la palabra de Dios, solamente se puede comprender a través del Espíritu. Solamente a través de su Espíritu Santo somos capaces de entender la palabra de Dios. Es por esto que hay muchos estudiosos de la Biblia, pero que todavía no han conocido a Dios.
que todavía no han recibido a su Espíritu Santo. Pero cuando nosotros nos llenamos del conocimiento de su palabra y aprendemos a aplicarla en nuestra vida a través de su Espíritu Santo, entonces no fácilmente nosotros vamos a ser engañados por Satanás, no fácilmente nos vamos a apartar de los caminos de Dios, porque hemos conocido la verdad y esa verdad nos ha libertado. En nuestra humanidad somos muy débiles. Tenemos siempre luchas internas, pero la Biblia nos dice que por medio del conocimiento podremos vencer los designios de la carne. Colosenses 3:8 nos dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando llegamos al conocimiento de Dios, vamos nosotros siendo renovados, revestidos por medio de su verdad, y llegamos a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. La palabra dice que nos revestimos. ¿Qué significa entonces revestirnos? Veamos en los versículos siguientes. En el 12 en adelante dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice la palabra que somos revestidos de amor, de ese amor que nos une a cada uno de nosotros, de ese amor que nos une a usted y a mí, para que seamos nosotros un solo cuerpo en Cristo Jesús. La palabra nos manda a que seamos santos. Y no podemos ser santos sino a través de Cristo Jesús. Nos dice también que seamos misericordiosos unos con los otros, que siempre hagamos el bien, que seamos humildes, que no seamos altivos, reconociendo, hermanos, que la sabiduría, que el conocimiento es dado a través de Dios, a través de su Espíritu Santo. No nos podemos jactar nosotros de sentirnos mayor que otro, ya que todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por medio de Dios. Sino más bien tenemos que aprender a ser humildes, a reconocer que nosotros no merecíamos tal salvación, pero que Jesús, a través de ese amor tan grande que Él tuvo por nosotros, se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo por nuestros pecados. ¿Cómo podemos nosotros entonces sentirnos orgullosos o altivos de alguna manera, si solamente Cristo Jesús nos pudo dar esa salvación por amor? La palabra nos dice también que seamos mansos, lentos para enojarnos, llevando siempre la paz, que andemos con paciencia, no desesperándonos, no desmayando fácilmente, sino sabiendo esperar en Dios, teniendo siempre nuestra confianza en Él. También nos dice que perdonemos,
que nos perdonemos unos a los otros, ya que sin el perdón es imposible que podamos llegar a amar a Dios. No podemos decir que amamos a Dios si no perdonamos. En 1 Juan 4 nos dice, en el versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que me ama, o el que ama a Dios, ame también a su hermano. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, hermanos. Cuando nosotros llegamos a creer en Jesús, nos unimos a un cuerpo que es la iglesia. Todo aquel que cree en Cristo Jesús es parte de ese cuerpo. Yo les animo a que oremos siempre unos por los otros. Oren por mí. De igual manera yo estoy orando por cada uno de ustedes. Es necesario unirnos en oración, que clamemos juntos para que Dios nos fortalezca y nos ayude a seguir adelante sin desmayar. Yo les animo para que allí en sus casas, ahí donde están, busquen a Dios. Que lean la Biblia, hermanos. Tenemos un regalo tan grande que es la palabra de Dios. Yo les animo a que escudriñen la palabra, a que estudien la palabra de Dios. Tomen sus Biblias diariamente y empiece a crear un hábito diario de leer, aunque sea unos versículos. Lea unos pequeños versículos diarios y medite en ellos. Va a ver cómo Dios le va a ir revelando su palabra a su alma específicamente. Dios le va a hablar conforme usted necesite. Dios trata con cada uno de nosotros específicamente dependiendo de las necesidades. Verán cómo Dios va a hablar a su corazón. Lean la palabra, permitan que sea la palabra de Dios que alumbre sus caminos. Deje que sea la palabra de Dios quien lo guíe. Y que podamos nosotros decir así como el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. Dejemos que sea la palabra de Dios que nos guíe y que la paz de Dios sea derramada en cada uno de nuestros corazones por medio de su palabra. Como nos dice en 2 de Pedro 1, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Yo quiero dejarles con nuestro texto lema de la iglesia. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Salmo 125, 1. Amén.